Estudio panorámico de la Biblia, segunda de Tesalonicenses. Nombre del libro en castellano, segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. ¿Alguna vez te has sentido confundido respecto al tiempo del fin del mundo? ¿Has oído a predicadores decir que estamos viviendo los últimos días tan a menudo que te preguntas si alguien sabe realmente lo que son los últimos días? No estás solo, los cristianos han venido preguntándose sobre el regreso de Cristo desde momentos antes de la ascensión de Jesús al cielo. Señor, ¿vas a restablecer ahora el reino de Israel? Hechos 1:6. Jesús le dijo a sus discípulos que nadie sabía el tiempo de su retorno más que el Padre. Mateo 24:36. La Biblia nos da señales para que podamos reconocer el fin de los tiempos. Pablo enseñó a las iglesias que plantó sobre el tiempo del fin. Nos dio información relevante en las cartas a los tesalonicenses. Pablo escribió esta carta unos meses después de la primera, en el año 50 después de Cristo, con la intención de aclarar cierta confusión. Las persecuciones que enfrentaron les hizo preguntarse si Jesús ya había venido por su iglesia, y ellos se enfrentaban ahora al tiempo de la tribulación. Pablo les aseguró que no se habían perdido nada. Jesús vendría para juzgar a los que los estaban persiguiendo y su venida sería precedida por señales definitivas. La iglesia no debe de estar ansiosa, sino ser testigo de Jesús en el mundo mientras esperamos el día de su regreso. Algunos teólogos creen que el retorno de Jesús se dará en un solo evento y que la iglesia experimentará la gran tribulación. Otros creemos que se tratan de dos eventos distintos, el rapto por su iglesia seguido por la tribulación y luego la parusia o segunda venida de Jesús. Esta confusión nace al creer que Dios ha desechado a Israel y que las profecías y promesas que se les hizo son ahora para la iglesia. Esto no es correcto. Divisiones de segunda de Tesalonicenses, 3 divisiones. Capítulo 1, promesa del retorno de Jesús. Capítulo 2, señales del retorno de Jesús. Capítulo 3, viviendo hasta el fin del retorno de Jesús. Capítulo 1, promesa del retorno de Jesús. Segunda de Tesalonicenses 1, 1 al 2. El saludo es idéntico a primera de Tesalonicenses 1:1. Pablo escribe con amor a la iglesia de Tesalónica y no hace valer su autoridad apostólica, lo hace en la gracia de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:3 al 10. Pablo da gracias por ellos, por su fe en la persecución. Dios usa las pruebas para purificar a su pueblo. Al igual que el acero es templado por el calor, las pruebas templan el pueblo de Dios. Ellos perseveraron en la persecución. A pesar de que su situación era difícil, su fe era inquebrantable. Los que soportan la aflicción serán tenidos por dignos del reino de Dios. Podrían estar seguros que Dios es justo y haría que sus enemigos paguen por haberlos hecho sufrir. Esto será durante la segunda venida de Cristo. Pablo lo describe: darle descanso a los que sufren cuando Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles entre llamas de fuego para darle su merecido a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de la destrucción eterna y serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, el día que venga para ser glorificado en sus santos y admirado por todos los que creyeron, y ustedes han creído a nuestro testimonio. Segunda de Tesalonicenses 1:7 al 10. Un día Jesús se dará a conocer al mundo. Todo ojo lo verá y todos los pueblos sabrán que Jesús es el Señor. La segunda venida traerá honor y gloria a Jesús. Segunda de Tesalonicenses 1:11 al 12. Pablo ora por la iglesia de Tesalónica en estos dos versículos. El deseo de Pablo es que sean discípulos genuinos con una fe permanente y activa en Jesús. También oro para que el Señor Jesús sea glorificado en esta joven iglesia y que continúen permaneciendo en Él. Capítulo 2. Señales del retorno de Jesús. Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda parecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Segunda de Tesalonicenses 2:1 y 2. Habían sido confundidos en la primera carta, les
les habló que ningún creyente se quedaría cuando Jesús venga por su iglesia. Muertos o vivos, todos nos iremos con el Señor durante el rapto de su iglesia. Pablo les escribe respecto al tiempo en que esto ocurrirá. Puede ser en cualquier momento y es algo que debemos esperar, debido a que Dios un día va a derramar su ira sobre el mundo. Mas nosotros no enfrentaremos la ira de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:9. El rapto puede ser en cualquier momento, pero la segunda venida de Jesús vendrá de acuerdo a lo que Dios ha profetizado. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando estaba con ustedes les advertí de esto? Segunda de Tesalonicenses 2:3-5. El anticristo tendrá que irrumpir en la escena mundial. Daniel 11:31, Jesús, Mateo 24:15 y Juan, Apocalipsis 13:15, nos hablan de él. El nombre anticristo nos dice que intentará suplantar al Mesías y engañar a los judíos a quienes todavía lo esperan. Reconstruirá el templo y exigirá adoración. Esto, sin embargo, aún no puede suceder, y ahora ustedes saben bien qué es lo que detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene. Hasta que él a su vez se ha quitado del medio, entonces se manifestará ese malvado. Segunda de Tesalonicenses 2:6-8. Es la presencia del Espíritu Santo lo que evita que el anticristo se manifieste. Cuando el Espíritu Santo sea removido, la iglesia también lo será. Segunda de Tesalonicenses 2:8-12. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos. Versículo 9. Quienes no creen en Jesús serán fácilmente engañados y seguirán al anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2:13-17. Pablo vuelve a orar por ellos. Son amados, escogidos y santificados por el Señor, y Él mismo los sostendrá. Capítulo 3. Viviendo hasta el retorno de Jesús. Segunda de Tesalonicenses 3:1-5. Pablo pide apoyo en oración. Está en su segundo viaje misionero y aún tiene un arduo trabajo por delante compartiendo la palabra del Señor y quiere ser librado de los enemigos del Evangelio. Pablo exhorta a los tesalonicenses a ser fieles a Dios, dándoles obediencia. No obedecemos a Dios por obligación, sino de gozo. Siempre buscamos complacer a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque lo amamos. Segunda de Tesalonicenses 3:6-15. Lidiando con la pereza. Cuando Pablo estuvo en Tesalónica con su equipo, trabajaron diligentemente para no ser una carga a la iglesia. Sin embargo, unos hermanos habían abandonado su trabajo para esperar a que Jesús viniera por ellos. Nosotros esperamos que Jesús venga hoy, pero seguiremos trabajando como si viniera en 100 años más. Algunos de ellos pedían comida, esperaban el regreso de Jesús y creían que no necesitaban trabajar. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. A tales personas les ordenamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que simplemente se pongan a trabajar y se ganen su propio pan. Segunda de Tesalonicenses 3:10. La iglesia no es un centro de asistencia o benevolencia para los ociosos. En el Antiguo Testamento existía provisión para el pobre, pero no la tenía gratis, tenía que ir a trabajarla. He aquí un buen consejo, y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Segunda de Tesalonicenses 3:13. Segunda de Tesalonicenses 3:16-18. Pablo termina con una bendición de paz. Los tesalonicenses habían experimentado muchas pruebas y lo que necesitaban era la paz de Dios. No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Segunda de Tesalonicenses 3:18. ¿Estaban los tesalonicenses atravesando pruebas? Sí, pero no era la gran tribulación, y no se habían perdido la esperanza de Jesús
en el rapto. Estaban seguros de que Jesús vendría en gloria para juzgar a quienes los atribulaban y ellos se salvarían del día de la ira de Dios, pues estarán con Jesús antes que la ira de Dios se derrame sobre el mundo. Dios les había dado señales de lo que vendría y aún no había sucedido. Jesús va a volver y vamos a ser testigos de primera mano de su segunda venida, pues regresaremos con Él. Ese día todo ojo verá a Jesús. La pregunta es: ¿de qué lado estaremos? ¿Vamos a ser contados con sus santos o como sus enemigos? Jesús regresará por su iglesia y luego con su iglesia al final de la tribulación. Puede ser que nos quede una hora o una década, pero de todas maneras volverá. ¿Estás preparado? Amén.